Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento más de SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes sociales como Face, Instagram y YouTube. Hoy vamos a compartir una serie de 4 capítulos que se van a ir dando en los miércoles próximos, con una entrevista a Ricardo Maldonado. Una entrevista extensa donde abordaremos su vida personal, como maestro de escuela, como poeta, como editor y como músico. Vamos a la presentación del programa y arrancamos. En esta primera parte, Ricardo abordará su vida personal en su Galarza natal, en Entre Ríos, y su vida como maestro de escuela primaria. Estamos viajando a la ciudad de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, para realizar una extensa entrevista, una hermosa entrevista a Ricardo Maldonado. Una entrevista merecida que se da la oportunidad de realizarla en este momento. Así que esperamos que todo este material lo puedan disfrutar, lo puedan compartir. Y el día en fecundo lampo, y el día en fecundo lampo. Un mente veo en la higuera y un guricito a caballo. Y el aire de estas afueras, campanilla y pisingallo, campanilla y pisingallo. Quiero un cerco, una vinaga, que me la vende lo extraño. El mudo por esta lengua y el alma de todo un año. Estamos acá en la casa, en el hogar de Ricardo Maldonado, donde nos disponemos a realizar una extensa entrevista a una persona que está dejando en su vida un legado único e inconmensurable. Vamos a charlar con cada uno de esos Ricardos, tan cargados de trabajo, historia y compromiso. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo está usted? Encantadísimo, Dardo, y bueno, es un gusto que estés visitándome, que estés acá en mi casa taller, el taller del poeta, así lo he denominado, donde vamos a dialogar, encantado, para que quede como testimonio, ¿no? Y que se comunique a tanta gente. Perfecto. Ricardo, ¿cuándo vino a este mundo Ricardo Maldonado? Sus orígenes como niño, como muchacho en esa Galarza. Claro, Galarza es mi pueblo natal, ¿no? Y en ese pueblo, en aquel entonces de unos 2.500 habitantes, nací un 27 de mayo del año 1958. 1958 es un año que me dio la oportunidad de conocer la luz del mundo, y conocer la luz del mundo significa abrir los sentidos a una realidad que luego se transformaría en matriz imaginativa o imaginaria. Y esa matriz imaginaria, donde la infancia tuvo un rol fundamental, definitorio de la personalidad, como todas las infancias, ¿no? Dice el adagio, el niño es el padre del hombre, ¿no? Así que bueno, desde ahí uno aprende los primeros contactos con el mundo sensorial. Ahí se calan en lo profundo del ser de uno
los aromas, las voces, los colores, los gustos, las texturas. Bueno, ese mundo sensorial termina siendo la base que luego va a dar como resultado una construcción a lo largo del tiempo, ¿no? Así que ese fue mi origen en Galarza. Mis padres, Pablo Alberto González, y mi madre, Elsa Inés Crosa. Los dos, ellos, mi padre era nacido en Galarza, mis abuelos con los que me crié en definitiva, que fueron Rosa María Maldonado y Ramón González, ellos fueron los que me dieron en la infancia ese acompañamiento, esa forma de vivir lo cotidiano. Mi abuela fundamentalmente como mujer de la casa, la encargada de impregnar el hogar con los olores de pucheros y de guisos y por supuesto los flanes caseros y todo aquello. Y mi abuelo acompañándome en el armado de aquellos primeros palomares que siempre han sido, digamos, una afición muy especial para mí. De ahí que la presencia de las palomas y luego en mi ya niñez, casi adolescencia, la presencia de los caballos ha sido muy importante. Como después lo fue, por supuesto, la relación con el mundo de la guitarra, ¿no? Así que bueno, Galarza fue ese pueblo donde viví mi infancia. Fui alumno de la escuela número 20, Esteban Echeverría, de General Galarza. Ahí tuve mis compañeros de la primaria, como se dice, y los compañeros de juegos, de andanza, de ir a pescar al arroyo, de poner cimbras, de recorrer el campo. En aquel entonces, cuando todo era un absorber, un nutrirse de ese paisaje, de ese ámbito natural, que por supuesto no estaba contaminado, es decir, uno pescaba un bagre en un arroyo y lo podía comer tranquilamente frito a orillas del agua y no corría ningún riesgo de contaminación alguna. Y por otro lado se escuchaban miles de pájaros y por otro lado encontrar liebres, martinetas y perdices y lechuzas era lo más común en el campo, en las afueras de Galarza. Así que yo viví esa infancia de Galarza entre el campo y el pueblo. Como en todo pueblo chico, el campo está ahí nomás. Escuchar, por ejemplo, el cencerro de los carreros que venían de Tres Bocas a traer zapallos, sandías y melones y recalaban en el almacén de mi abuelo, de don Ramón González, y canjeaban por distintos víveres, distintas provistas, ¿no? De hierba, azúcar, grasa, en fin, camisas de sol de noche, lo canjeaban por sandías, zapallos y melones. Así que eso era también toda una experiencia de ver a esos paisanos y a esos gringos venidos en paisanos, venidos a gente criolla, porque los criollos de alguna manera impregnó todo lo gringo. En un pueblo de Galarza fundamentalmente con una división muy marcada entre aquellos que eran de la comunidad de los descendientes de alemanes del Volga y aquellos que venían de la cultura criolla. Galarza rodeado de estancias y con mucha gente criolla antigua que tenía su familia, sus ranchos en las afueras de Galarza. Así que de ese pueblo yo tuve las sensaciones que después dieron como resultado un Mansatuca, un Escalón para Musinga, dieron como resultado las canciones y siguen dando resultados porque son manantiales interminables, porque ya están fuera del tiempo. Así que eso es un poco la experiencia de la primera infancia y por supuesto la relación con mi padre, que tuvo la primera difusora popular en Galarza, estar en la escuela número 20 de Galarza
a eso de las 10:30 de la mañana y escuchar la difusora popular de mi padre y escuchar el canto de Suma Paz, de los trovadores del norte, de los fronterizos, de Eduardo Falú, en fin, de Víctor Velázquez, de Argentino Luna, mi padre que era muy afecto, y por supuesto de don Abelardo Di Mota, que fue bastante conocido mi padre porque en muchos bailes donde tocaba don Abelardo Di Mota, mi padre hacía luz y sonido en aquel entonces, que eran equipos de sonido a batería y cajones con faroles a sol de noche. Con eso se iluminaban las pistas en los bailes de campo. Así que todo eso fue también un poco, y el hecho de ser criado de abuelos a uno le da una doble vida, porque si bien los padres transfieren, pero mucho más transfieren los abuelos. Es como vivir 2 generaciones en una. Entonces, conocer la memoria de los antiguos, y mi abuelo se acordaba de su abuelo, y uno atando cabos, estamos hablando ya de un tatarabuelo. Yo tenía relatos directos de mis tatarabuelos o de mis tíos tatarabuelos a través de los relatos de mis abuelos. Y mirando hacia atrás, eran relatos que tenían como ámbito un promedio del siglo XIX. Estábamos hablando de 1850, 1870. Tuve la suerte de conocerlo, frecuentarlo, escucharlo, a mi bisabuelo Juan Crisóstomo Maldonado, nacido en 1877. Así que esas impresiones, digamos, a uno lo marcan. Y de Yapa, el emergente en la personalidad de uno, que es, digamos, esa composición genética, indescriptible, inabordable, desde el puro raciocinio, para decir cuántas sangres se conjugan en uno, cuántas memorias empiezan a aflorar en la conciencia de uno, porque yo concibo a la memoria no solamente como un patrimonio individual, sino como un patrimonio colectivo. De tal manera que cada persona sabe mucho más de lo que cree saber. Y eso está arrollado en uno y uno tiene que desarrollarlo. Es como quien, digamos, tiene que encontrarle el hilo a la madeja y a partir de ahí empieza a tirar y se encuentra con eso que llamaba Yupanqui la sangre más antigua, ¿no? En fin, esas cosas en uno empiezan a dar primero como un sentimiento que va buscando una forma expresiva, hasta que obviamente después la guitarra resuelve ese dilema. Y el encuentro con la palabra, ya en mi adolescencia, resuelve ese dilema, al encontrar precisamente la forma a través de la cual yo iba a canalizar esas impresiones, esos pálpitos, esas intuiciones, esas pulsiones. Y uno empieza entonces a construirse, y lo que yo considero que es el segundo nacimiento, el nacimiento de la conciencia de lo que uno es. Mientras tanto, uno no sabe realmente lo que es. Decíamos que había muchos Ricardos realmente, Sí. que cada uno van confluyéndose uno con otro, como casualmente usted acaba de comentar y explicar lo que es la conformación de uno, ¿no? Y uno de esos Ricardos que vamos a abordar en esta primera parte es ese Ricardo maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la intención de ser maestro? Maestro albardino, sus experiencias. ¿Cómo no? Bueno, yo cuando tomo la decisión de ir a Buenos Aires a estudiar canto y guitarra, en el año 75, yo estaba cursando tercer año del del secundario de perito mercantil en Mansilla. Y es ahí cuando, a fines del 74, tomé la decisión de ir a Buenos Aires, donde había unas tías mías, hermanas de mi abuela Rosa María Maldonado, que vivían con el abuelo, el bisabuelo todavía
en el año 74, de tal manera que yo comienzo a transitar las calles de la ciudad de Buenos Aires a principios del año 1975. En 1975 estudio canto y guitarra con el profesor Antonio Ortiz y después con la profesora Elvira Aquilano estudio canto. Y cuando termino el secundario, que hice cuarto y quinto año del secundario en Buenos Aires, me tocaba el servicio militar. Eso fue en el año 77. 77, por un problema que tengo en la vista, me mandaron a Campo de Mayo para hacer una revisión profunda, y al final me firmaron la libreta. Y justo coincidió, quiso la providencia, que en el año 77 estuviera yo en Galarza y la acompañara a mi abuela en los últimos meses y en los últimos momentos de mi abuelo Ramón González. Para mí una persona fundamental, don Ramón. Ahí después mi abuelo fallece y yo tomo la decisión de estudiar magisterio porque consideré que si me dedicaba solamente al canto y a la guitarra iba a tener que ser condicionado por el espectáculo y por el afán de lograr cierto éxito, y además porque sentí la necesidad a temprana edad de comunicar saberes y de despertar conciencias y de ayudar a formar. Entendí que la educación era el camino para mí fundamental, y si me tocara estar en la misma disyuntiva, elegiría ser maestro. Y es así como viajo a Paraná, me inscribo en la Escuela Alberdi y allí empiezo a hacer los 2 años y medio que necesitaba para recibirme de profesor de enseñanza primaria con especialidad rural. Y así fue que a fines del año 79 me recibo de maestro normal rural y luego tomo la decisión de ir a Misiones para probar suerte allá, porque acá estaba complicada la cosa para conseguir trabajo. Y además por mi afán de andar, digamos, ¿no? Porque uno tiene el deseo también de dejarse ganar un poquito por la aventura, por lo desconocido, en aquellos años donde uno está lleno de energías y de posibilidades abiertas, ¿no? De posibilidades que sospecha que se pueden llegar a dar. Hay una suerte de puerta abierta hacia la aventura también. Y bueno, ahí comienzo mi tarea docente en Picada Tarumá, kilómetro 44, Ruta del Soberbio, departamento Guaraní, a escasos kilómetros de la ciudad de San Vicente. Y ahí en la escuela número 18 trabajo 2 años en doble jornada, una escuelita hecha por los mismos colonos, una escuela nacida de la necesidad de esa colonia, que de lo contrario los chicos tenían que hacerse 12 o 14 kilómetros para ir a una escuela. Así que los mismos colonos se dieron a la tarea de hacer la escuela, de hacer los trámites. Hay un hombre de un aserradero cercano que ayudó, don Corbalán, que ayudó a hacer los trámites ante el Consejo de Educación, y así que vino un director, que era director y maestro, y así, había otro cargo que era para maestro también en la doble jornada, y ahí entré yo. Ahí me inicié como docente y bueno, fue una experiencia magnífica. Yo ya era músico, ya escribía, ya tenía digamos, una experiencia como escritor, de tal manera que de a poco me fue ganando también toda esa experiencia en Misiones, y eso se transformó en poemas y canciones. Como yo vivía en la escuela, mi actividad me permitía estar en contacto con ese ámbito. Se hablaba portuñol, se hablaba un castellano mezclado con el portugués, y tuve nuevamente que aprender a hablar, aprender a escuchar, conocer los sonidos, las cadencias, la musicalidad de la lengua, el complejo simbólico de la lengua,
y aprender para después poder enseñar en una suerte de síntesis entre lo que el precepto curricular establecía en cuanto a contenidos de enseñanza-aprendizaje, eso tamizado por la misma cultura popular que yo la tuve muy en cuenta al momento de enseñar. Es decir, uno no va a enseñar desde lo extraño a un lugar determinado, sino que el verdadero docente primero aprende de la tierra, de la gente, se nutre de esas experiencias, aprende los valores culturales, conoce las ritualidades, conoce lo que surge de los distintos oficios y de las distintas relaciones sociales, la forma de organización familiar, la relación del niño con la casa, con la tierra, con el trabajo, con la escuela. Entonces, bueno, todo eso dio como resultado una experiencia que para mí fue central en mi desarrollo como docente. Es decir, una cosa es recibirme como maestro y otra cosa es ser maestro, que es algo que uno se construye a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, ahí mis años como docente en Misiones volvieron a Gualeguay a los 5 años, pedí un traslado interjurisdiccional. Primero me titularicé, por supuesto, en San Vicente, viví 2 años más en San Vicente, y sobre el filo de mi estancia en Misiones, el Instituto Antonio Ruiz de Montoya de Posada, un instituto de formación terciaria, instituto de profesorado, editó en el Departamento de Letras el poemario mío, Las Palomas de la Tierra. Tuve la posibilidad de presentar ese libro. Me acuerdo que el obispo en Posadas era oriundo de Paraná, el obispo Kemmerer, y entonces ahí se dio esa experiencia como docente, ¿no? Estoy comentando esto, ¿no? En el año 1984 vuelvo a la provincia de Entre Ríos. Pido un traslado interjurisdiccional, yo era maestro titular allá en Misiones, y me otorgan ese beneficio porque había convenio entre Entre Ríos y Misiones, creo que todavía hay convenios para traslados interjurisdiccionales. Comienzo a trabajar en la escuela número 4, Pablo Pisurno de Gualeguay. Ahí estoy prácticamente 1 año y medio. Al año siguiente consigo una permuta con una docente de Gualeguay que trabajaba en Galarza, de tal manera que ya en el año 85 empecé a trabajar en el año 86, empecé a trabajar en Galarza. Es decir, que usted pudo trabajar en la escuela donde hice la primaria, y donde mi padre hizo la primaria, y donde mi abuela, Rosa María Maldonado, fue la primera alumna de esa escuela, y donde mi madre trabajó 35 años. De tal manera que ahí ejercí prácticamente 10 años en la escuela número 20, y tuve experiencias magníficas, ¿no?, con los alumnos, siempre desarrollando algo que me apasionó desde que hice mis estudios en la Escuela Alberdi, que fue el teatro de títeres. De tal manera que la experiencia de teatro de títeres fue una constante en toda mi labor docente. Cuando fui maestro en Misiones, cuando fui maestro en Gualeguay, cuando fui maestro en Galarza. Y siempre con el nombre de gurizadas de, por ejemplo, en Gualeguay era gurizadas de la 4 el grupo de teatro de títeres, y en Galarza eran gurizadas de la 20, el grupo de teatro de títeres. Después de ahí comienzo ya a fines del año agosto, habrá sido del año 91, retomo un proyecto periodístico que lo había iniciado en el año 88, que es la revista El Tren Zonal. Como periódico cultural informativo, así nació El Tren Zonal, en el año 88-89. Luego vinieron las circunstancias de la hiperinflación, yo tuve que dejar de sacar por razones de imperio económico el periódico, que en aquel entonces era periódico, no era revista, y lo retomo en agosto del año 91 hasta la fecha.
el tren zonal por la integración de los pueblos. La revista me empezó a habilitar estaciones, pueblos, y me vio obligado a dejar la docencia para dedicarme a desarrollar el proyecto de la revista en el año 97, teniendo familia a cargo, teniendo ya en aquel entonces 4 hijos, con la hija mayor que nació allá en Misiones y que estaba conmigo también, así que tenía una familia de 4 hijos, 3 hijos con la segunda señora y la hija mayor con la primera señora. De tal manera de que mi labor docente se vio de alguna manera puesta entre paréntesis, en suspenso, digamos, por la necesidad de desarrollar el tren zonal y de caminar los pueblos. No podía andar de estación en estación y a su vez desempeñar dignamente la labor docente que requería una tarea de aula constante y con la dedicación necesaria que debe tener toda docencia bien desarrollada, bien encaminada, ¿no? Es así que llega el año 2001, me reincorporo a la docencia en Paraná. Ya propiamente nosotros nos trasladamos con la familia desde Galarza a Nogoyá en el año 97. Desde el año 97 hasta el año 2001 comienzo también la tarea de afianzar el proyecto editorial en cuanto a lograr una mayor independencia, aprender diseño gráfico, tener algunos elementos y herramientas tecnológicas para hacer procesos de encuadernación y comenzar a editar libros, que yo ya venía editando libros con Ediciones del CLE como sello editor, que yo lo creé en el año 88. Ya en Paraná sigo ejerciendo la docencia, trabajo en la escuela número 132, República de Chile, ahí frente a la terminal de ómnibus, trabajo durante 12 años en esa escuela, y luego me traslado a Nogoyá, en la segunda etapa en Nogoyá. Yo ya había estado en Nogoyá en el año 97 hasta el año 2001, hasta principio del 2001, y luego me vuelvo a radicar en Nogoyá a fines del año 2012 hasta la fecha, ¿no? Y ahí empiezo a trabajar después, me vuelvo a titularizar, me presento a un concurso, yo ya era titular en la escuela 132 de Paraná, me vuelvo a titularizar en la escuela número 1, Carlos María Alvear, acá en Nogoyá. ¿Siempre como maestro de grado? Siempre como maestro de grado. Nunca quise hacer carrera docente. Quizás no es por falta de horizonte, simplemente porque consideraba la docencia, digamos, como una tarea que era necesaria probarla en el aula. Es un hecho que se prueba en el aula, no en la teoría ni en la faja administrativa meramente. Y porque además quería dedicarle mucho tiempo también y energías a la creación periodística, literaria, musical, en fin, todo eso que para mí ha sido central. Le quisiera preguntar, cuando hoy hablaba sobre esta experiencia con títeres, ¿recuerda alguna experiencia en particular? Por supuesto, porque de esto podemos hablar largo y tendido, ¿no? Pero como para ir documentando esta entrevista, que yo agradezco especialmente, Dardo, la experiencia con el teatro de títeres es una experiencia multifacética y polifacética. Multifacética porque implica la expresión corporal, implica la música, implica lo literario, implica lo tecnológico, la puesta en escena. Hay un montón de factores que intervienen en la creación de un taller de teatro de títeres. Y fundamentalmente a partir de una saga de cuentos del gran escritor argentino Javier Villafañe. A partir de un libro fundamental de Javier que se llama Los sueños del sapo, yo empecé a desarrollar la adaptación del género
cuento al género dramático. Y para eso creamos diálogos colectivos, y para eso la lengua se transforma en un ejercicio de necesidad expresiva, no solamente de un contenido que debe ser aprendido como una cuestión obligatoria por el alumno, sino donde el alumno, al tener una lengua en acción, una lengua en actividad, en situación, el alumno mismo adquiere la noción de la necesidad de usar determinados signos exclamativos, interrogativos, los signos de puntuación, dos puntos, punto seguido, punto y coma, guión, guión corto, guión largo, paréntesis, qué es lo que va entre paréntesis, cuándo interviene un personaje, cómo se presenta ese personaje, cómo se escribe un guión. Escribir un guión de teatro es la experiencia más formidable que puede tener la lengua aplicada. Esto daría para una teoría interesante con respecto al tema del empleo de la lengua, de las ciencias sociales, de las matemáticas, de la tecnología, de áreas especiales como la música, de áreas especiales como educación física, de áreas especiales como la educación plástica. Todo eso conjuga el teatro de títeres, todo, absolutamente todo. Por aquello que Herbert Redd, en su libro magnífico que es Educación por el Arte, con tanta solvencia, este teórico y pedagogo inglés documentó en ese libro, que debería ser un libro de consulta fundamental para los institutos de formación docente. Eso yo lo aprendí en la Escuela Alberdi con una profesora que tuve en su momento que nos inició a los futuros maestros en el arte de realizar teatro de títeres en la escuela. Y esa herramienta pedagógica multifacética, polifacética del teatro de títeres y una experiencia vivencial inolvidable para los alumnos, debería servir en este momento para recuperar un quehacer pedagógico llamativo, atractivo para el alumno, e imprimir en el espíritu de los alumnos experiencias inolvidables, experiencias enriquecedoras. Del teatro de títeres se puede hablar mucho, mucho se puede hablar. Eso me permitió a su vez también empezar a crear mis propias obras de teatro de títeres y empezar a crear obras de teatro de títeres en forma colectiva con los alumnos. Es decir, tirar una historia y ir planteando distintas situaciones, distintos nudos dramáticos, maneras de resolver y características de los personajes. Y a partir de ahí, del guión, poder avanzar en la construcción de los muñecos y en el armado de las escenografías y en la visita del grupo de teatro de títeres a otras escuelas y la integración de una escuela con otra escuela a través de esas experiencias. De tal manera que quizás ha sido una de las resultantes más ricas que he tenido. También he desarrollado la enseñanza del cooperativismo escolar, con experiencias de organización cooperativa en las escuelas, y también he desarrollado firmemente el taller de periodismo escolar. Para eso tengo planificaciones que actualmente están a disposición de cualquier docente como guía para desarrollar experiencias de taller de periodismo en la escuela, donde el alumno aprende realmente a leer la información y aprende también a producir la información, a ser protagonista de la información, no solamente consumidor de la información. Y también a desconfiar también de aquello que generalmente aparece en las pantallas y parece ser que fuera la última palabra, y que al uno hacer lecturas comparadas va sacando conclusiones que evidentemente se toman distancia y se aproximan más a la realidad de los hechos, ¿no? Una de las experiencias de taller de periodismo escolar que a mí realmente me satisfizo mucho fue aquella que tuvo como núcleo orientativo, como disparador, digamos, y también como núcleo temático, lo que los alumnos podían encontrar en la memoria de los abuelos, bajo el lema, lo que me contó mi abuelo. Entonces,
¿Qué le preguntaban los alumnos a los abuelos? ¿Qué le podíamos preguntar? Bueno, cómo era la infancia, a qué jugaban, qué juegos había, si trabajaban en su infancia, si ayudaban en la casa, cómo se relacionaban con los compañeros, cómo era la experiencia en el ámbito natural, qué les gustaba hacer. Así que eso que era tener el relato vivo del abuelo llegó a algunas conclusiones muy interesantes, donde algunos alumnos decían que desconocían cómo había sido la historia de su abuelo hasta que esa entrevista les permitió conocer. Es decir, ese taller de periodismo escolar también fue un obturador que permitió esa entrada de luz de la infancia de los abuelos en la infancia de los niños de hoy. Y eso significa ni más ni menos que un traslado vivencial, un nexo de experiencias que los grandes medios, los paradigmas venidos precisamente de aquellas figuras ya definidas, hechas, como símbolos cerrados de parte de series, de dibujos animados, de personajes de dibujos animados, donde evidentemente, generalmente, esos patrones de conductas no tienen nada que ver con nuestra realidad ni con nuestros contextos culturales. Entonces, que el niño se pudiera sustraer del encanto de los dibujos animados y de las series televisivas y poder tener un diálogo con los abuelos y recuperar imaginativamente incluso algunos juegos, ¿no? Es decir, la recuperación de los juegos que son atemporales, si bien quedaron en el tiempo. Es decir, jugar hoy a la payanca sería un juego maravilloso. Los juegos de rondas, los distintos juegos tradicionales que forman parte del folclore de los pueblos y de las culturas de los pueblos. Por eso te digo, Dardo, de que todo eso está relacionado a la experiencia docente. Quizás, y podrás observar en la vitrina aquí en el comedor de mi casa, hay cabezas de títeres hechas por los alumnos que yo los conservo como un tesoro realmente inolvidable, y ahí están esos títeres como testigos de esas experiencias del taller. Muy amable, realmente muchas gracias en esta primera parte, en este primer acercamiento a esos Ricardos, en este caso a ese Ricardo en su infancia, en su juventud, en su recorrido en la docencia, en esas experiencias. Y además que todas estas cosas están relacionadas, ¿no? Porque son tiempos de la vida de uno donde hay una serie de factores que intervienen, ¿no? Es decir, eso también influye en la creación artística, influye en la escritura, porque uno va escribiendo desde el campo vivencial, y la docencia para mí fue un campo vivencial fundamental.